Hoy vamos a ver el santo grial de Notion. Hoy vamos a ver el elemento más poderoso dentro de este programa. Hoy nos vamos a convertir en el dios de la productividad. Hoy vamos a ver las bases de datos. Una base de datos dentro del concepto de informática no es más que una información recopilada y ordenada de cierta forma que nos permite a posteriori consultarla de una manera eficiente. Dentro de las bases de datos informáticas tradicionales, la más común y la más utilizada son las bases de datos relacionales que se parecen un poquito a las bases de datos que vamos a tratar en Notion. Estas bases de datos funcionan por una estructura parecida al de una tabla. Imaginad que abrimos un Excel y queremos crear una tabla que se llame cliente. En esta tabla pues va a estar el nombre del cliente, el ID del cliente, su email, su teléfono y su número de identidad. Esto que llamaremos atributos será lo que pongamos en nuestras columnas. Y luego la información que insertamos dentro de esta base de datos se hará en formato de fila. Cada fila será un cliente. Pues esta sería la estructura muy simplificada de una base de datos relacional y es similar a la que tenemos en Notion. Lo diferente es que cada entrada que tenemos en una base de datos de Notion, además de ser una pieza de información con atributos, es también una página en sí. Y esto es lo que lo hace tan potente. Vamos a verlo. Para hacerlo os recomiendo que empecéis una página nueva para no romper nada de lo que ya tenéis hecho y luego vais incorporando a vuestras páginas ya creadas. Lo que vamos a hacer es tan sencillo como ponemos la barra lateral, que ya hemos hablado de ella, y ponemos base de datos. Tenemos dos opciones, base de datos integradas o página completa. Vamos a la integrada, la página completa la veremos más adelante y veréis cómo se genera automáticamente una especie de tabla donde nos pone que pongamos un título que va a ser nueva base de datos y veremos que nos ha creado tres entradas vacías y dos atributos, el nombre y las etiquetas. Una recomendación es que pongáis un nombre bien descriptivo de lo que va a ser vuestra base de datos en este título de aquí, porque luego a la hora de localizarla en futuros pasos va a ser muchísimo más fácil que si ponéis una descripción vaga de lo que puede ser y al final acabáis teniendo un mejunje de bases de datos a las que no sabéis cómo referenciar. Así que cuanto más descriptivo este nombre, mejor. Como os comentaba, se han creado dos columnas base. Una es el nombre, que esta es muy importante que la tengáis en cuenta, pues es la única que no podemos de momento cambiar bajo ninguna de las maneras, porque esta va a ser la que defina nuestra página. ¿Por qué? Muy sencillo, porque como os he dicho, cada entrada es una página y cada página tiene un nombre. Por lo tanto, este va a ser el elemento que le dé nombre a nuestra página, que será también nuestra entrada. Sé que esto es un poco confuso, pero lo vas a ver muy sencillo cuando empecemos a trabajar con ellas. Los siguientes elementos que no sean el nombre sí se pueden perfectamente modificar o eliminar. Vamos, por ejemplo, a eliminar el campo de etiqueta dándole al botón derecho y simplemente pulsando eliminar propiedad. Nos preguntará si queremos eliminarlo, porque hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto lo elimina todo completamente de todas las entradas de la base de datos, por lo que si teníamos una entrada en la que este campo era importante, al eliminarlo se va a eliminar, no va a hacer discriminación ninguna, va a eliminar toda esa columna de todas las entradas de nuestra base de datos. Pulsamos eliminar y como veis ya no tenemos nada. Si queremos añadir, pues le damos al más, nos saldrá un montón de opciones, que ya hablaremos de ellas muy al detalle de cada una, y vamos a coger y elegir, por ejemplo, fecha. Y ya tenemos un atributo fecha aquí en esta columna. Con las entradas podéis borrarlas y editarlas todo lo que queráis, porque son básicamente el core de nuestra base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar estas tres entradas vacías que me ha generado el propio programa, me puedo venir aquí, pulsar este botón y este botón y le doy aquí a eliminar. Y ahora mismo nuestra base de datos estaría completamente vacía. Si quiero añadir una nueva entrada, tengo varias opciones. Puedo pulsar aquí donde pone nuevo y se crearía una nueva entrada. Puedo pulsar aquí y se crearía una nueva entrada, solo que nos abriría esta página en la ventana lateral. Esto también se puede configurar. O podría venirme aquí y elegir una de las plantillas para crear, que también es algo que veremos. Si quisiéramos abrir una de nuestras entradas, solo tendríamos que acercarnos al nombre y veríamos que aquí pone abrir y veréis que se abre en el lateral. Vamos a cambiar esto en un segundo, pero como veis podéis saber cómo se va a abrir por este iconito que viene aquí previsualizado. Esto significa que se va a abrir de forma lateral. La podemos cerrar pulsando aquí y para cambiar esto solo tenemos que irnos a los puntitos, nos vamos a diseño y elegimos abrir páginas en y nos dará tres opciones. Abrirlas en la ventana lateral, que es la que tenemos por defecto, en una ventana central o en una página completa, que directamente nos abra esa entrada en una página completamente nueva. Para que veáis la diferencia, esto sería
en la ventana central. Si queremos cerrar esta página, solo tenemos que pulsar fuera de donde está esta ventana central o darle a escape, y esto sería la página por completo. Si nos venimos y abrimos, ¡pum!, se nos abre la entrada, y para volver atrás tendríamos que darle a la flecha de atrás. Como veis, este icono ha cambiado. ¿Veis ahora que tiene como unas dos flechitas? Esto es lo que nos indica que está ahora en modo ventana total. Y esto, pues como os comentaba, se extrapola a la nueva entrada cuando le damos aquí al botón de nuevo. Si pulsamos ahora nuevo, nos va a abrir en una ventana nueva, igual que cuando abrimos una entrada normal de nuestra base de datos. Un detalle muy interesante, como veis, es que yo he creado dos entradas con el mismo nombre. Notion con eso no tiene ningún tipo de problema, porque él de forma interna gestiona las entradas por medio de una ID que tú no ves y que él genera de forma automática. Por lo tanto, podemos tener perfectamente en una base de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas con el mismo nombre, que dependiendo de lo que queramos hacer, pues puede que sea una de las opciones que queramos escoger. Y como os he comentado, son páginas. Si yo entro aquí, esto es una página y yo puedo escribir lo que yo quiera. Lo que estoy viendo aquí a la derecha y lo que estoy viendo aquí a la izquierda es lo mismo, es una página, solo que esta viene con metadatos, que en este caso sería la fecha, que podríamos ponerle la fecha de hoy, porque forma parte de una base de datos, pero es lo mismo, es una página aquí y una página aquí. De hecho, aquí, si quisiéramos, podríamos crear una base de datos también que sea base de datos dentro de página, por ejemplo. Y esto sería pues una base de datos dentro de una página de otra base de datos. Y podréis ver también que cuando hemos introducido algún elemento dentro de nuestra entrada en la base de datos, si no tiene ningún icono asociado, aparecerá este iconito de la página indicándonos que efectivamente tiene contenido. Esta, sin embargo, no tiene nada y por lo tanto este iconito de la página no aparece. En esencia y de una forma bastante escueta, esto es una base de datos dentro de Notion. Vamos a trabajar más en profundidad cada uno de los atributos y qué podemos hacer con ellas en los próximos vídeos. De momento podéis jugar con ella, probar distintas cosas e investigar qué podéis descubrir de esta maravillosa herramienta. A lo mejor ahora mismo no le estáis viendo mucha utilidad, pero os prometo que la va a tener. Antes de terminar el vídeo, me gustaría explicar la diferencia que existe entre una base de datos integrada, como os he comentado, y una base de datos a página completa. Y es que resulta que las bases de datos también son páginas, porque como digo aquí, Notion lo trabaja todo en formato página. De hecho, si nos vamos aquí a los tres puntitos, nos dará ver base de datos, y si le pulsamos, esto nos llevará a una nueva página donde no podemos escribir nada porque la página en sí es la base de datos. Incluso si volvemos atrás y le damos aquí y le damos a abrir como página, nos llevará al mismo sitio que nos ha llevado pues la acción anterior. Como os comento, en esencia las bases de datos son páginas, pero que Notion destina única y exclusivamente a crear esta base de datos. Por eso no se puede escribir dentro de esta base de datos, dentro de esta página, mejor dicho, nada, porque está únicamente destinado a ser una base de datos y a organizarse de esa manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una base de datos integrada y una base de datos a página completa? Pues que la integrada lo que hace es integrarse dentro de otra página, mientras que la página completa lo que hace es crear una referencia hacia la página que es la base de datos en sí. Esto es muy sencillo. Si yo me vengo a base de datos y pongo página completa, veréis que me salta a otra página, ¿vale? Voy a poner página completa para que se entienda cuál es. Si volvemos para atrás, vamos a ver que aquí tenemos un enlace a una página que es en sí la base de datos. Entonces tenemos estas dos formas de elegir cómo trabajar con nuestra base de datos. A lo mejor lo que queremos es tener una base de datos donde tenemos, por ejemplo, almacenados todos los gastos que vamos haciendo en el mes, pero lo queremos tener en una página concretamente y que solo estén esos gastos para estar focalizado. O a lo mejor lo queremos integrar con otro sistema más amplio y queremos que esté a la vista en una página que tiene más cosas. Tenemos esas dos opciones para elegir. Pero ¿qué pasa? ¿Y si cambiamos de idea? ¿Y si queremos utilizarla de otra forma? Por ejemplo, queremos pasar de integrada a página completa o de página completa a integrada. No pasa nada porque se puede cambiar. Es tan sencillo como venirnos aquí a los 6 puntitos y veréis que pone convertir en página. Si le damos, se convierte en una página y será lo que se conoce como una base de datos a página completa. Pero ¿y si le queremos dar la vuelta? Pues vamos aquí, le damos y ponemos integrar en la página y automáticamente se nos pondrá. Ahora, una cosa interesante es que las bases de datos también tienen su jerarquía, pero no es igual que las jerarquías de las páginas. Por ejemplo, una base de datos, si tiene 100 elementos internos, a ti aquí en el desplegable no te van a salir los 100 elementos porque sería, bueno, una locura y el programa seguramente colapsaría. Entonces, si yo despliego esto, que como hemos dicho es una página,
al desplegar lo que encuentro son las vistas que tenemos de dicha tabla. Por ejemplo, en este caso tabla. Vamos a cambiarle el nombre para que se vea y vamos a poner vista 1, ¿de acuerdo? Y podemos ver que aquí nos aparece pues vista 1. Y lo mismo, aquí tenemos tabla porque si nos metemos aquí, ese es el nombre de nuestra vista. Por lo tanto, llegará un momento en el que esto lo utilicemos también para poder así dejar de una manera más ordenada y bonita nuestra navegación lateral dentro de Notion. Y como te comentaba, estos son las bases de lo que es la base de datos, valga la redundancia, cómo crearlas, cómo eliminar y cómo crear algún que otro registro, pero vamos a ir poquito a poco porque las bases de esto es muy importante tenerlas claras para poder trabajar de una forma correcta en el futuro. Por lo que te animo a que investigues, a que juegues y a que pruebes y que me dejes por los comentarios qué te ha parecido interesante o cómo te gustaría aplicar esta base de datos en tu programa Notion, en tu workspace o en tu espacio de trabajo o como tú lo llames.